con mucho cariño, pensando en los alumnos de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato y de educación superior. Todos nosotros nos debemos a ellos y queremos la mejor educación para México. Actualmente, México, el sistema educativo nacional atraviesa una crisis cristalizada en la evaluación universal. Y ha habido movimientos por parte de diferentes fuerzas políticas de los maestros. El de nosotros es un movimiento intelectual, no es un movimiento con marchas, las cuales son muy respetables para nosotros. El de nosotros es buscar las estrategias inteligentes para efecto de que a través de la dialéctica crítica que señala que el conocimiento se genera a partir de un proceso metódico de discusión que parta del razonamiento, la dialéctica crítica. Los educadores de Jalisco y de México han sido culpados por los bajos estándares, por los bajos niveles en los exámenes que se han realizado en enlace y en la prueba PISA. Pero no es culpa de los maestros. El maestro está siendo cargado de demasiado trabajo y el rigor académico te puede llevar al rigor mortis. Se debe reestructurar el sistema educativo de tal forma que los educadores tengan todo lo que necesitan en cuanto a calidad de vida, en cuanto a nuevas tecnologías, para efecto de que puedan lograr la ansiada calidad educativa. Tenemos el problema principal de que el maestro va a ser evaluado. Inicialmente, que si reprobaba 3 veces iba a ser despedido, y después los movimientos, principalmente de la coordinadora, se logró que se planteara que el maestro iba a ser, se movería a una posición administrativa. No es posible reprobar al maestro sin haberlo evaluado. El maestro va a pasar la evaluación porque se va a preparar, pero no nomás van a evaluar al maestro, van a evaluar a los alumnos del maestro. Y aquí hay un punto muy importante a considerar. Vas a evaluar al alumno y según lo que saque el alumno, es ahí donde repruebas al maestro, porque el maestro sí pasa la prueba. Pero es posible que el alumno la pase o no la pase, pero hay un documento que pone en desventaja este planteamiento, y es el documento que señala que no se debe reprobar a los alumnos en educación básica. El señor Guevara Niebla en algún momento señaló que México era un país de reprobados. Sin embargo, el señor Guevara Niebla no visualizó que en ese momento eran rústicos los recursos de los maestros. Así es de que no es del todo válido ello, pero esta ley que señala que el alumno no debe ser reprobado en educación básica es sospechosa. ¿Por qué? Porque esconde, maquilla lo que dijo el señor Guevara Niebla. Agradezco la presencia del maestro Juan Carlos Santos Esparza en representación del maestro Rubén Castellano Sánchez, mi estimado amigo Rubén, director de Educación Secundaria del Estado de Jalisco. Agradezco la presencia de todos los profesores, autoridades educativas y sindicales que el día de hoy nos distinguen con su presencia. Angie, these people here are the students and teachers from Mexico. They are very grateful because you could come here. Juan Carlos Flores estuvo 4 años como misionero en el Vaticano, en China, lo del Vaticano, lo de italiano. Y
Al igual que Peter McLaren, que conoció a esta bella dama, se casó con ella, Peter. Al igual él conoció una bella dama y ya mejor ya no quiso ser sacerdote. Entonces es exmisionero. Era seminarista. Estuvo 4 años en China como seminarista, así de que, estimado subdirector del aula virtual, por favor, da la bienvenida en chino a nuestra amiga Angie. Angie, 我们欢迎您，我们非常荣幸你在墨西哥，墨西哥是你家。谢谢，我很高兴来到这里，谢谢你们邀请我们，是的，墨西哥是我的第二个家 ，Thank you so much. Bienvenida Angie, es un honor que estés aquí en México, México es tu casa. Muchísimas gracias Juan Carlos, sí, voy a tomar a México como mi segundo hogar. Amo a México y estoy muy feliz de estar aquí. Un aplauso para ellos. Subdirector del aula académica Juan Carlos Torres Flores. Hilda Angélica Loreto Hernández es la coordinadora administrativa, ¿está de qué lado? Obsérvenla por favor, ya muchos la conocen. Rocío Castillo Cortés está por aquí, de control escolar. Rocío Ramírez Gutiérrez, encargada de toda la cuestión de vinculación. Arturo Cervantes Cruz, el ingeniero licenciado en cómputo, que está allá. Oswaldo Sevilla González, que también nos apoya en el aspecto administrativo. Vicente Saúl Sandoval, que nos apoya aquí en la sede de Vallarta en el aspecto administrativo, y la contadora Elizabeth Ibarra, que es la coordinadora administrativa en la sede de Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, Jalisco, solamente ofrecemos 2 programas educativos: la licenciatura en la enseñanza del inglés, en 3 años, modalidad mixta, son 6 semestres. Son costos accesibles porque versamos con la democratización del conocimiento que nos compartió Peter McLaren. La democratización del conocimiento tiene que ver con compartir con nuestros hermanos educadores los conocimientos a los que has tenido acceso en forma accesible, para que el factor económico no sea la razón por la cual no pueden acceder a una licenciatura, maestría, especialidad de doctorado con validez oficial. Esa es la democratización del conocimiento, por eso con nosotros se condona la inscripción. Es modalidad mixta, se hacen 2 actividades por semana y cada sábado, dada la naturaleza del inglés, se asisten 4 horas a clases con nuestra maestra estrella de inglés, la maestra Magdalena Castillo. Y la especialidad en español en 1 año, modalidad mixta, 2 actividades por semana y un sábado al mes asisten a clases el día sábado. El doctorado en competencias educativas se ofrece en Guadalajara, Jalisco, no se ofrece en Puerto Vallarta. Es modalidad mixta. Tienen tutoría personalizada 1 vez al mes a distancia, todos tienen su webcam los asesores, y el segundo mes es presencial y van a Puerto Vallarta. El doctorado es en Puerto Vallarta. Para que los que quieran incorporarse deberán saber que cada 2 meses tendrán que ir a una tutoría personalizada de media hora, y que el otro mes es la tutoría a distancia desde la comodidad de su hogar, y no se hacen trabajos, simplemente es el avance de la tesis. Los trabajos son de la maestría. Un doctorado que haga trabajos o que dé clases no es doctorado, es maestría 2, porque la maestría es para mejorar la práctica educativa y el doctorado, de acuerdo a la norma, es para generar nuevo conocimiento. Eso debe de quedar claro. Debe existir claridad epistemológica y claridad normativa. La maestría es para mejorar la práctica educativa, y hay maestrías de formación docente y hay maestrías de investigación como el CIPS de la Secretaría de Educación Jalisco. Pero el doctorado es exclusivamente para generar nuevo conocimiento. Así es de que si hay doctorados que están dando clases, hay una confusión ahí. Pero eso lo pueden revisar en la norma. La norma dice que es para generar nuevo conocimiento. Lo otro es investigación especializada, investigación aplicada. Y la investigación aplicada, como su nombre lo dice, aplica los conocimientos generados por otros, pero no genera nuevos conocimientos como lo dice la norma. Entonces en el doctorado no son clases. Quien lo haga así es maestría 2. El doctorado, de acuerdo a la norma, es para generar nuevo conocimiento, y aquí está la evidencia. ¿Sí? Nosotros estaremos produciendo 2 libros por semestre.
estaremos invitando conferencistas nacionales e internacionales. Y bueno, esperamos que ustedes sigan nos privilegien con su asistencia. Es para mí un alto honor presentar a mi amigo personal, originario de Canadá. Él no es gabacho, él es canadiense. Corrido de Canadá por hablar de pedagogía crítica. Actualmente corrido de UCLA por hablar de pedagogía crítica, como los maestros que también nos están queriendo correr si nos reprobamos los 3 exámenes, a mi amigo Peter McLaren. Me voy a apoyar en el escrito en inglés de Peter para la traducción simultánea. It's written in English, right? Mi español es muy malo, lo siento. It's just a fantastic pleasure to be here. Es fantástico estar aquí con ustedes. Well, thank you all for coming to this event, and thank you, Gregorio, mi amigo, my friend, mi compañero, mi camarada, and I want to talk today about some of the conditions that are occurring not only in Mexico, but throughout the entire world. Now, when President Enrique Peña Nieto was elected on December the 1st, 2012, he moved quickly to act on his campaign promises regarding structural reforms. These structural reforms that were to impact education and put him eventually on a collision course with the National Union of Education and the National Coordination of Educational Workers. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto fue elegido el 1 de diciembre de 2012, inmediatamente se movió con rapidez para actuar en sus promesas de campaña sobre las reformas estructurales que iban a afectar la educación y puso en un curso de colisión contra el CENTE y la coordinadora. After initiating an amendment to the 3rd and the 73rd Articles of the Constitution of the United Mexican States, and the consequent secondary laws related to the career professional service and the refoundation of the National Institute for Educational Evaluation, he has instituted an attack on the job security and the labor rights of Mexican teachers. Después de iniciar una enmienda al artículo 0 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relacionadas con el servicio de carrera profesional y la refundación del Instituto Nacional para la Evaluación, el INE, que lo llamaremos así ahora, el INE, de la educación, Peña Nieto ha instituido un ataque a la seguridad del empleo y los derechos laborales de los maestros mexicanos, quienes se enfrentan ahora a la amenaza de la evaluación universal como un mecanismo de contratación, permanencia y promoción en el servicio docente. This new labor reform proposed by the Ministry of Education and the National Institute for Educational Evaluation is a path that will lead to the destruction of education. Esta nueva reforma laboral propuesta por el Secretario de Educación y el INE es un camino que nos llevará a la destrucción de la educación. It is a way to incorporate the Mexican educational system into the international system of assessment designed by the World Bank and the OECD, linked to the PISA test. Esta nueva reforma laboral, propuesta por el Secretario de Educación y el INE,
es un camino que nos llevará a la destrucción de la educación. Es una manera de incorporar el sistema educativo en el sistema internacional de la evaluación diseñado por el Banco Mundial y la OCDE, vinculado a la prueba PISA. Teachers are being blamed for the low scores of Mexican students on these tests. Los maestros han sido culpados por los bajos estándares de los exámenes realizados. When the public educational system is in crisis, it creates opportunities for the business sector to come in and make trillions of dollars through the efforts of privatizing education. Cuando el sistema educativo nacional público entra en crisis, es una excelente oportunidad para el sector empresarial venir para hacer millones o trillones de dólares a través de los esfuerzos de privatizar la educación. I want to begin by summarizing some points made by Andalcia No and others who have reported on the universal assessment in the hiring and firing of teachers in Mexico. Quiero empezar con un resumen de algunos puntos planteados por el escritor Andalcia No y otros que han informado sobre la evaluación universal en la contratación y el despido de los docentes en México. In early September, Mexico's Senate introduced standardized testing for the hiring and the promotion of teachers and for undermining the power of the teachers' unions. A principios de septiembre, el Senado de México presentó pruebas estandarizadas para la contratación y promoción del personal docente y con ello socavar o debilitar el poder de los sindicatos de los profesores. Clearly, the reforms discriminate against teachers from poorer, more indigenous regions and are designed to start the gradual privatization of the Mexican educational system. Es evidente que esas reformas discriminan a los profesores de las regiones más pobres, indígenas, y están diseñados para iniciar la progresiva privatización del sistema educativo nacional. What this so-called reform initiative amounts to is a state-backed campaign against the teachers and the elimination of the right to education, housing, healthcare, and food. Lo que la llamada iniciativa de reforma monta es una campaña apoyada por el Estado en contra de los maestros, de la eliminación del derecho a la educación, la vivienda, la salud y la alimentación. Now, there's no national system for imposing a minimum level of teaching standards throughout the country. No existe un sistema nacional para la imposición de un nivel mínimo de normas de enseñanza en todo el país. And as local governments remain in charge of interpreting and implementing the new rules, the control of teachers' placements might simply pass to other, equally undemocratic powers. Y a medida de que los gobiernos locales siguen siendo encargados de la interpretación y aplicación de las nuevas normas, el control de las prácticas docentes podría simplemente pasar a otros poderes igualmente antidemocráticos. Reform of Article 67 of the Constitution, which encourages parents' organizations to help pay for local schools, is the beginning of the push to privatize education, a situation that is destroying public education also across the United States. La reforma del artículo 67 de la Constitución, que alienta a las organizaciones de padres de familia a ayudar a pagar por las escuelas locales, es el principio de la presión para privatizar la educación, situación que está destruyendo la educación pública en los Estados Unidos. Yeah. And in Mexico and the United States, right? Y también en México actualmente. The same trends, yes. See, the reason the overall standard of public education in Mexico is so low, Mexico ranks last in the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, is primarily due to the chronic and sustained government underfunding. La razón de que el nivel general de la educación pública en México es verdaderamente cuestionable. México ocupa el último lugar en la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo de la OCDE. Desde este momento lo diremos de la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo de la OCDE. Se debe principalmente a la falta del financiamiento gubernamental crónica y sostenida. But as Benjamin Smith says, evaluating teachers will not reverse inequality. It will not generate social mobility. Tal como lo dice Benjamin Smith, este escritor, la evaluación de los profesores no va a revertir las desigualdades ni a generar movilidad social. The CINTE, predominantly from the heavily indigenous southern states of Guerrero, Oaxaca, and Chiapas, formed their confederation in 1979 to challenge the Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, the official teachers union
closely aligned with the government's single-party corporatism. La coordinadora, principalmente de los estados fuertemente indígenas del sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, formaron una confederación en 1979 para desafiar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que son el sindicato oficial de los maestros alineados con el corporativismo del Partido Único del Gobierno. Right. Now, CENTE has created a genuine labor aristocracy in which stable jobs are passed from generation to generation, without even the pretense of equal opportunity or meritocratic selection. At the same time, it has also, ironically, created a market, a black one, in teachers' jobs. La CENTE ha creado una verdadera aristocracia obrera en la que se pasan trabajos estables de generación en generación sin siquiera la pretensión de igualdad de oportunidades, la selección basada en el mérito. Al mismo tiempo se ha creado también irónicamente un mercado. The scions of former teachers who do not wish to follow in their parents' footsteps can in fact sell their places to the highest bidder. Al mismo tiempo se ha creado también irónicamente un mercado, aunque es un mercado negro con los trabajos de los maestros. Los descendientes de los antiguos maestros que no desean seguir los pasos de sus padres pueden vender sus lugares para el mejor postor. Right. So the CENTE, whose threats and incentives can mobilize thousands, is now an extremely powerful political player. La CENTE, cuyas amenazas e incentivos pueden movilizar a miles de personas, es ahora un poderoso actor político. And as strikes and rebellion have become the union's currency, aspiring teachers now vie to promote themselves as leftist entrepreneurs. Como huelgas y rebeliones se han convertido en la moneda del sindicato, los aspirantes a maestros ahora compiten para promocionarse a sí mismos como empresarios de izquierda. However, I agree with Paco Ignacio Taibo, who knows the lack of classes is the fault of the president, and not Section 22, which is the Oaxaca branch of the CENTE. The teachers are victims of the neoliberal class war instigated by both the state and the mass media. En consonancia con el escritor Paco Ignacio Taibo, anota: la falta de clases es culpa del presidente y no de la sección 22, la filial Oaxaca de la CENTE. Los profesores son víctimas de la guerra de la clase neoliberal promovida tanto por el Estado como por los medios de comunicación. Now, not all with CENTE is perfect, we agree, such as the practice of inheriting positions, but there must be a concerted effort to resist the assault of Peña Nieto's more radical neoliberal reforms. No todo es perfecto en la CENTE, tales como la práctica de la edad de posiciones, pero debe haber un esfuerzo concertado para resistir el asalto de las reformas neoliberales más radicales de Peña Nieto. In addition, the partial privatization of the state oil company, once deemed unthinkable, is now a viable proposal. Además, la privatización parcial de las empresas estatales del petróleo, una vez considerada impensable, es ahora una propuesta viable. Now, of course, there is a need to root out corruption. Of course, there is a need to listen to, and of course, there is a need to act upon parents' concerns and desires, and explain the wider implications of the reforms in generally popular and democratic community-level meetings. Por supuesto que existe la necesidad de erradicar la corrupción, escuchar y actuar sobre las preocupaciones y deseos de los padres y explicar las implicaciones más amplias de las reformas en las reuniones genuinamente populares y democráticas a nivel comunitario. But, and I say but, Peña Nieto's new educational reforms chip away at teachers' labor rights, fail to recognize the diverse needs of students in rural indigenous communities, and try to impose a one-size-fits-all evaluation measure. Pero las nuevas reformas de la educación van en detrimento de los derechos laborales de los docentes, no reconocen las diversas necesidades de los estudiantes en las comunidades indígenas, rurales y tratan de imponer un modelo único de evaluación. Peña Nieto was able to easily change Articles 3 and 73 of Mexico's Constitution in order to create a standardized system of teacher evaluation and grant schools what he calls autonomy, which really means that parents have to take more responsibility for the conditions of their children's schools and financially invest in resources to help them to operate.
Peña Nieto fue capaz de cambiar fácilmente los artículos 3 y 37 de la Constitución mexicana para crear un sistema estandarizado de evaluación de los docentes y las escuelas de la subvención, lo que él llama la autonomía, que significa que los padres tienen que asumir una mayor responsabilidad en las condiciones de las escuelas de sus hijos e invertir financieramente recursos para ayudar a operar. The secondary laws that have been enacted include the Professional Service Teachers Law, which requires the teachers, principals, and counselors be evaluated according to the standards of the National Institute for Education Evaluation. Las leyes secundarias que han sido promulgadas incluyen la ley profesional, la ley del servicio profesional, que exige que los maestros, directores y consejeros sean evaluados de acuerdo con las normas del Instituto del INEC. And teachers will have up to 3 opportunities to pass the evaluations, and their failure to do so could lead to their firing or their reassignment to an administrative position. Los maestros tendrán hasta 3 oportunidades para aprobar las evaluaciones y su fracaso para hacerlo dará lugar a su despido o a la reasignación a un puesto administrativo. The overall effects of educational reform, which is primarily focused in the evaluation process and autonomy, also will upgrade many part-time schools to full-time. Los esfuerzos generales de reforma educativa, que se centra principalmente en el proceso de evaluación y autonomía, también actualizarán muchas escuelas de tiempo parcial a tiempo completo. However, will the increase in teachers' salaries reflect the additional work hours? Sin embargo, ¿será el aumento de salarios de los maestros un reflejo de las horas de trabajo adicionales? And will imposing the same standards on rural schools with fewer resources on schools in large cities like Monterrey make any sense? ¿Y se impondrán las mismas normas en las escuelas rurales con pocos recursos y en las escuelas de las grandes ciudades como Monterrey? ¿Eso tiene sentido? The new evaluation system was developed following recommendations from a government agreement signed with the Neoliberal Organization for Economic Cooperation and Development. El nuevo sistema de evaluación fue desarrollado siguiendo las recomendaciones de un acuerdo de gobierno firmado con la Organización Neoliberal para la Cooperación y Desarrollo Económico. Right. Now, teachers have presented alternative systems of evaluations in a series of forums held between parents, teachers, educational specialists, and the government. Los maestros han presentado sistemas alternativos de evaluación en una serie de foros celebrados entre los padres, maestros, especialistas en educación y el gobierno. Esos foros fueron celebrados en 8 estados y culminaron en un foro nacional en julio de 2013. Sin embargo, se ignoraron sus propuestas. These forums were held in 8 states and culminated in a national forum in July of 2013. However, their proposals were ignored. Bien. Aún así, los propósitos de las propuestas de estas reuniones fueron ignoradas. It is estimated that in Oaxaca, 16 indigenous languages are spoken. Se estima que en Oaxaca se hablan 16 lenguas indígenas. Moreover, the terrain ranges from mountainous desert to tropical coast. Por otra parte, el terreno va desde el desierto montañoso hasta la costa tropical. Sending the program Encyclomedia, a digital learning program, or a computer, well, how's that going to fix anything when there's no electricity? Por lo tanto, el envío del programa Enciclomedia, un programa de aprendizaje digital o de una computadora, ¿cómo va a arreglar nada cuando no hay electricidad? The autonomy clause of the reform states that families will have to supplement the material needs of the schools. Well, how is that possible in areas with such grinding poverty? La cláusula de la autonomía de la reforma establece que las familias tendrán que suplir las necesidades de materiales de la escuela. ¿Cómo es posible en zonas de pobreza extrema? The educational reform has mandated that English be taught as a second language. La reforma educativa ha ordenado que el inglés sea enseñado como segunda lengua. Well, if your first language is Mazateco and your second language is English, where is Spanish included? Si su lengua materna es el mazateco y el segundo idioma es el inglés, ¿dónde se incluye el español? In capitalist societies such as ours, there are hidden contextual rules in our understanding of poverty and its relationship to education. En sociedades capitalistas como las nuestras, hay reglas contextuales ocultas en nuestra comprensión de la pobreza y su relación con la educación. These rules hide the fact that the struggle for better schools and the elimination of poverty
must include the struggle for a democratic socialist alternative to capitalism. Se expone el hecho de que la lucha por mejorar las escuelas y la eliminación de la pobreza debe incluir la lucha por una alternativa socialista del capitalismo democrático. This is likely to sound provocative to the official guardians of capital and to those unwitting sentinels of feral commerce who feel that there is no alternative to the flawed capitalist system that we have, except to perhaps grovel in the presence of that unquenchable vampire who continues to gorge on the lifeblood of those who least benefit from its existence. Es probable que esto suene provocador para los guardianes oficiales del capital y para los centinelas involuntarios del comercio salvaje, que sienten que no hay alternativa al sistema capitalista defectuoso que tenemos, excepto tal vez para humillarse en presencia de ese vampiro insaciable que sigue hartándose de la sangre de los que menos se benefician de su existencia. Since I work in the graduate division of urban schooling at UCLA, I therefore propose that we begin with the obvious question that needs to be asked. In all of our graduate programs of education, what constitutive limits does capitalism place on urban school reform? Desde que trabajo en la división de escolaridad urbana, propongo que empecemos con la pregunta obvia que debe plantearse en todos nuestros programas de posgrado de la educación. ¿Qué límites constitutivos pone el capitalismo sobre la reforma de la escuela urbana? In my experience, such a question proves uncomfortable to many educators who prefer not to deal with the unbearable fact that there may indeed be more and even better alternatives to organizing our economic life than capitalism. En mi experiencia, esta pregunta resulta incómoda para muchos educadores que prefieren no lidiar con el hecho intolerable de que ciertamente puede haber mejores alternativas a la organización de la vida económica que el capitalismo. Are there not, after all, serious structural limits to educational reform imposed by capitalist social relations? ¿No hay, después de todo, las graves limitaciones estructurales a la reforma educativa impuesta por las relaciones sociales capitalistas? What are they? ¿Cuáles son? Shouldn't this be the first consideration that we pose in all of our educational work, regardless of our personal political affiliations? ¿No debería ser la primera consideración que nos planteamos en toda nuestra labor educativa sin considerar nuestras afiliaciones políticas personales? Conservative colleagues of mine are predictably intransigent on this issue. Colegas conservadores son prediciblemente intransigentes en este tema. But when I try to raise this issue with progressive liberal colleagues, who see income redistribution as a favorite demulcent for soothing the ravages of structural exploitation, and who call for the construction of endogenous development under a more humane life philosophy as a means of convincing the capitalist class to treat workers more compassionately, well, then I am often told it should be an issue taken up in specialized courses such as critical pedagogy. Pero cuando trato de plantear esta cuestión con colegas liberales progresistas que ven la redistribución del ingreso como emoliente preferido para aliviar los estragos de la explotación estructural y que piden la construcción de un desarrollo endógeno bajo una filosofía de vida más humano como medio para convencer a la clase capitalista para tratar a los trabajadores con más compasión, a menudo me han dicho que debería ser un problema asumido en cursos especializados tales como la pedagogía crítica. I'm advised that it is not something that the program should address, generally speaking, or in the main. Me han aconsejado que no sea algo que el programa debe abordar en lo principal. Here, my liberal colleagues only participate in the reality that they criticize, Aquí mis colegas liberales solo participan en la realidad que critican, becoming parasitical upon that which they negate, convirtiéndose en parasitarios de lo que ellos niegan, and thereby reproducing the very system that they are attempting to remediate. y por lo tanto reproduciendo así el mismo sistema que ellos están tratando de remediar, And while at the same time pacifying the trauma of class antagonism. mientras que al mismo tiempo pacificando la trauma del antagonismo de clase. While discussing capitalism in graduate programs of education is hardly forbidden, El discutir el capitalismo en los programas de posgrado en educación es casi prohibido. to my knowledge it rarely occurs. Según yo, raramente ocurre. This strikes me as very strange in light of the fact that we are not only live in a capitalist society, but most societies around the world are impacted profoundly by transnational capitalism. Esto me parece extraño teniendo en cuenta el hecho de que no solo vivimos en una sociedad capitalista, sino también de que la mayoría de las sociedades de todo el mundo se ven afectadas profundamente por el capitalismo transnacional. One reason for this is obvious. Una razón de esto es obvia.
Any alternative to capitalism appears to be socialism or communism, two historically formations that have been thoroughly discredited. Una alternativa al capitalismo parece ser el socialismo o el comunismo, dos formaciones históricas desacreditadas. While the totalitarian dictatorships that call themselves communist deserve our derision and critique, Mientras las dictaduras totalitarias que se llamaban comunistas merecen nuestro desprecio, I still remain convinced sigo convencido that a socialist alternative to capitalism still remains a worthy goal. de que una alternativa socialista al capitalismo sigue siendo un objetivo valioso And perhaps our only alternative to the barbarism of capital. y quizás es nuestra única alternativa hacia la barbarie del capital. Right. We live in an era of neoliberal capitalism, or what we call unregulated, casino-style, speculative capitalism that creates laissez-faire economic conditions by means of unfettering the economy or freeing it up by removing barriers and restrictions to what entrepreneurs and corporate or business actors can accomplish in order to maximize their profits. Vivimos en una era del capitalismo neoliberal o no regulada, estilo casino. El capitalismo especulativo que crea condiciones económicas de libre cambio mediante desencadenamiento de la economía o liberándola por la eliminación de barreras y restricciones para que los empresarios y los actores corporativos o de negocios puedan lograr el fin para maximizar sus ganancias. We hear this echoed in terms such as broadening the tax base by reforming the tax law, limiting protectionism, removing fixed exchange rates, privatizing state-run businesses, and deregulating the economy. Escuchamos este eco en términos tales como la ampliación de la base tributaria mediante la reforma de la ley de impuestos, lo que limita el proteccionismo, la eliminación de tipos de cambio fijos, la privatización de empresas estatales y la desregulación de la economía. But a more comprehensive definition of neoliberalism would include the idea that neoliberalism is a total, universal form of social organization bolstered by a total life philosophy based on the ideal of competition and the marketization of everyday life. Pero una definición más amplia del neoliberalismo incluiría la idea de que el neoliberalismo es una forma plena y universal de organización social impulsada por una filosofía de vida total basado en el ideal de la competencia y la mercantilización de la vida cotidiana. Now, the result in the United States has been for-profit charter schools, voucher programs, No Child Left Behind, and Race to the Top. These are acts, these are laws created by George Bush and Barack Obama. They have created a non-market underclass who dwell in a bottom-tier netherworld of super-exploited labor that serves those of more fundamental worth to the social order. Well, who are they? The more successful capitalism. El resultado, escuelas subsidiadas con fines lucrativas, programas de vales y carrera a la cima, ha creado un no mercado de clase baja que viven en un submundo de abajo, hacia niveles de mano de obra superexplotada, que sirve a los de un valor más fundamental para el orden social, la clase capitalista más exitosa. Neoliberal capitalism is like a vampire, tying its wings to the smiles of the poor, carrying its unsuspected victims to their doom. El capitalismo neoliberal es como un vampiro que ata a las alas sonrisas de los pobres, llevando a sus víctimas desprevenidas a su perdición. Capitalist social relations take on a certain form of value in which human relations take on the form of relations between things. Las relaciones sociales capitalistas asumen una cierta forma de valor en la que las relaciones humanas toman la forma de las relaciones entre las cosas. Well, it's this form that needs to be abolished, and this can only be done through the abolition of value production. That is, through the abolition of capitalism. Esa es la forma que tiene que ser eliminado, y eso solo se puede hacer a través de la supresión de la producción de valor, es decir, a través de la abolición del capitalismo. Unfortunately, this logic, this insidious logic, will odiously continue to shape archetypes of citizenship promoted in our schools as long as we remain encephaled
in capitalism's law of value and structures and relations of domination, economic, political, social, cultural, and epistemic. Desafortunadamente esta lógica insidiosa continuará odiosamente dando forma a los arquetipos de la ciudadanía promovidas en nuestras escuelas, siempre y cuando nos mantengamos sepultados en las leyes capitalistas del valor y de las estructuras y de las relaciones de dominación económica, política, social, cultural y epistémica. Hedge funds managers and CEOs, chief executive officers, have become rabid advocates for market reforms, which are driven by the desire to create a less expensive teaching force, one that is shackled by narrow-minded, test-based accountability measures, and one that has less union power in order to fight back. Los gestores de fondos y directores se han convertido en defensores rabiosos para la reforma de mercados que son impulsadas por el deseo de crear una fuerza de enseñanza más barata, que está encadenada por las medidas de rendición de cuentas, de pruebas basadas en mentes estrechas y un gremio que tiene menos poder sindical para luchar en contra. Federal education mandates have moved away from supporting equality of access and outcome and have focused instead on cutting back on school funding, on promoting shame and blame policies, on merit pay, or on firing school staff, and on supporting standardized tests based on Common Core standards, which have little to do with the production of critical, meaningful knowledge and problem solving. Los mandatos federales de educación se han alejado del apoyo a la igualdad de acceso y de los resultados y se han centrado más bien en recortar el financiamiento a la educación, en la promoción de la política de la vergüenza y la culpa, el pago por mérito o por despido del personal escolar y en el apoyo a las pruebas estandarizadas basadas en los estándares básicos comunes, que tienen poco que ver con la producción de un conocimiento significativo, crítico y de resolución de problemas. We know that students from Estados Unidos who attend schools that are well-funded score as well as or even higher than students from other countries in international tests. Sabemos que los estudiantes estadounidenses que asisten a las escuelas que están bien financiadas obtienen puntuación igual o mayor que los estudiantes de otros países en las pruebas internacionales. Yet all too often, the struggle for education equality masks or hides the fact that the United States has one of the highest percentages of children living in poverty of all the industrialized countries. Sin embargo, con demasiada frecuencia la lucha por la igualdad educativa enmascara el hecho de que los Estados Unidos tienen uno de los porcentajes más altos de niños pobres de todos los países industrializados. We also know that in Estados Unidos, en las entrañas de la bestia, we also know that children from poor families and that attend underfunded schools score below the international average. También sabemos que los niños de familias pobres y que asisten a escuelas con financiación insuficiente obtienen puntuación por debajo de la media internacional. So it's clear that poverty is not only a problem, poverty is the problem. Así que está claro que la pobreza no solo es un problema, sino que la pobreza es el problema. We make matters worse when we adamantly refuse to let poverty be addressed other than in the language of socioeconomic disadvantage. Las cosas empeoran cuando nos negamos rotundamente a dejar que la pobreza se aborde en el único lenguaje de la desventaja socioeconómica. I hate that term, socioeconomic advantage, because the term itself suggests that it is natural for some people to be poor and some people to be rich. And it undresses poverty in such a way that the process of exploitation is leached out of it. Ese término en sí mismo sugiere que es natural que algunas personas sean pobres y algunas personas sean ricas, y desnuda la pobreza de tal manera que el proceso de explotación se agota fuera de él. Which is why I truly believe that we need a more Marxist approach to understanding class struggle that can uncover the basic causes of poverty in contemporary capitalist society. Es por eso que necesitamos un enfoque marxista de la lucha de clases que pueda descubrir las causas básicas de la pobreza en la sociedad capitalista contemporánea. I want to make the general argument that the elimination of poverty should be our goal as much as, if not more than, creating equality of access and outcome through educational reform policies. Quiero plantear el argumento general de que la eliminación de la pobreza debe ser nuestra meta,
tanto como, si no más, que la creación de igualdad de acceso y de los resultados a través de las políticas de la reforma educativa. Yet, conventional wisdom holds that educational reform is the best way to create job opportunities for the poor. Pero la sabiduría convencional sostiene que la reforma de la educación es la mejor manera de crear oportunidades de empleo para los pobres. Certainly, school reform is a necessity, but education has only a limited role to play in reducing economic inequality. Ciertamente la reforma escolar es una necesidad, pero la educación tiene un papel limitado en la reducción de la desigualdad económica. Necesitamos que el Estado ataque la desigualdad a través de políticas más directas. We need the state to attack inequality through more direct policies in education. Sí, necesitamos que verdaderamente el Estado se concentre en establecer programas dirigidos a la cuestión de la pobreza, a la cuestión de la igualdad, para efecto que se den las condiciones necesarias de una calidad de vida de los mexicanos y de los profesores que con ello se logre la ansiada calidad educativa. I also want to argue that the greatest impediment to educational success and prosperity is inequality. The solution to educational reform and the quality of social life in general and in the United States is more economic rights. Economic rights that are not necessarily attached to educational reform. También me gustaría argumentar que el mayor impedimento para el éxito educativo y la prosperidad es la desigualdad. La solución a la reforma educativa y la calidad de vida social en general. Some of these could include redistributive tax rates, massive public works projects, a living wage law, or a renaissance of labor unions. Algunos de ellos podrían incluir, por ejemplo, las tasas de redistribución de impuestos, proyectos masivos de obras públicas, una ley de salario digno o un renacimiento de los sindicatos. But it seems clear that more workers with college degrees will not stem the rise of low-wage jobs, nor will it reduce inequality. Pero parece claro que más trabajadores con títulos universitarios no frenan el crecimiento de los empleos de bajos salarios, ni tampoco reducen la desigualdad. We can't use educational programs per se to reduce inequality, because this just won't work in a capitalist society. No podemos utilizar los programas de educación por sí para separar o reducir la desigualdad, porque esto no va a funcionar en una economía capitalista. Do I keep going? Okay, all right, I've got different pages here. Part of the reason that the U.S. is one of the most unequal countries in the world is that we have limited economic rights. Parte de las razones por la que los Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo es que hemos limitado los derechos económicos. The ruling elite maintains that our main vehicle for economic success should be connected fundamentally to our right to a decent education. La élite gobernante sostiene que nuestro vehículo principal para el éxito económico se debe conectar fundamentalmente a nuestro derecho a una educación decente. Right. But this is a dishonest ploy, I believe. Pero esta es una maniobra deshonesta, así lo pienso. As Marx argues, we need more economic rights, and every right we have must be an independent status, such as the right to a useful and remunerative job, the right to adequate food and clothing, and the right to a decent education. Como dice Marx, necesitamos más derechos económicos y todos los derechos que tengamos deben tener un estatuto independiente, tales como el derecho a un trabajo útil y bien remunerado, el derecho a la alimentación y la ropa adecuada, el derecho a una educación digna, etc. In the United States, education is seen as a requirement for all the other rights, and it's assumed that once you are given the right to a good education, somehow all the other rights will take care of themselves. En los Estados Unidos la educación es vista como un requisito para todos los demás derechos y se supone que una vez que se le dé el derecho de una buena educación a todos, los otros derechos se desarrollarán por sí mismos. But this is a flawed assumption. Pero esta es una suposición errónea. You cannot make these rights dependent on one another. You cannot make them an outgrowth of one another. No se puede crear estos derechos dependientes uno de otro, o uno que sea consecuencia de otro. See, these are separate rights. They must remain separate. Ellos deben estar separados, deben de permanecer separados. Marsh notes that the U.S. does not generate many more poor people than other countries. Marx señala que los Estados Unidos no genera mucho más pobres que el resto de los países. European countries achieve lower poverty rates because they provide more social programs aimed at the poor and unemployed. Los países europeos logran menos tasas de pobreza porque ellos proporcionan más programas sociales destinados a los pobres y los desempleados.
Without government programs, Sweden would have a 26.7% of its population living in poverty. Sin los programas de gobierno, Suecia tiene 26.7% de su población viviendo en la pobreza. But with their social programs, the poverty rate is only 5.3%. Pero con sus programas sociales, la tasa de pobreza es solamente del 5.3%. To be sure, education helps some people enter the labor market, and indirectly might create quite a few more jobs. But what we really need is direct job creation, higher wages, and better redistribution programs. Sin duda, la educación ayuda a algunas personas en el mercado laboral. Indirectamente podría crear unos puestos de trabajo más, pero lo que necesitamos es la creación directa de empleos, salarios más altos y mejores programas de redistribución. Marsh notes that among children whose parents have identical levels of education, those children who live in unequal countries, such as Estados Unidos, performed worse on tests of adult literacy. Marx señala que entre los niños cuyos padres tienen niveles idénticos de educación, esos niños que vivían en países iguales lograron un mal rendimiento en las pruebas de alfabetización de los adultos. Children of parents with college degrees, in general, perform the same whether they live in Finland, one of the most equal countries, or whether they live in the US, one of the most unequal countries. Los hijos de padres con estudios universitarios en general rinden igual, ya sea que viven en Finlandia, uno de los países más igualitarios, o en los Estados Unidos, uno de los países más desiguales. But children in the US whose parents only attained high school will perform worse on literacy tests than children in Finland whose parents only attained high school degrees. Pero los niños en los Estados Unidos cuyos padres únicamente obtuvieron la preparatoria rendirán peor en pruebas de alfabetización que los niños de Finlandia cuyos padres solo alcanzaron grados de preparatoria. This is because economic inequality affects the quality of family life in areas of health, in areas of security, in areas of rates of substance abuse, drugs, etc. Esto se debe a que la desigualdad económica afecta a la calidad de la vida familiar en el ámbito de la salud, la seguridad, tasas de abuso de sustancias, etc. Education has been made the only means available of addressing injustices that arise from economic disparity, and this, to me, constitutes one of the worst crimes of capitalism. La educación se ha hecho el único medio de hacer frente a las injusticias que se derivan de la disparidad económica, y esto para mí constituye uno de los peores crímenes del capitalismo. As a social policy solution to economic exploitation, it's completely enfeebling. Como solución política social, la explotación económica es totalmente debilitante. The biggest prohibitive obstacle to organizing the left is to develop confidence that an alternative to capitalism can be made viable. El mayor obstáculo prohibitivo para la organización de la izquierda es el desarrollo de la confianza de que una alternativa del capitalismo puede hacerse viable. Socialism won't succeed unless it has a socially viable universality. That is, unless it embraces the most developed areas of the world, including, if not especially, in Estados Unidos. El socialismo no tendrá éxito a menos de que tenga una universalidad socialmente viable, es decir, a no ser que abarque las zonas más desarrolladas del mundo, incluyendo, sino de forma especial, los Estados Unidos. Well, what can critical educators do to make this happen? Bien, ¿qué pueden hacer los educadores críticos para que eso suceda? That's not an easy question to answer. No es una pregunta fácil de responder. But it's not easy to live in the world as it is presently fashioned either. So we best get on to work on finding some solutions. Bueno, ¿qué pueden hacer los educadores críticos para que esto suceda? Esto no es una pregunta fácil de responder, pero no es fácil vivir en el mundo tal y como está actualmente modelado, o será mejor que nos pongamos a trabajar en la búsqueda de soluciones. I want to return to the question of universal assessment. Quiero volver a la cuestión de la evaluación universal. Right. The real issue is that there just are no jobs out there. The economy is in ruins. You can't blame the teachers for this. Blame the capitalist system. I want to summarize some points made by the Teachers Scottish Union. All right.
El verdadero problema es que no hay puestos de trabajo allí, la economía está en ruinas, no se puede culpar a los profesores por ello, echémosle la culpa al sistema capitalista. No culpes a los maestros, culpa al capitalismo. Quiero recibir algunos puntos planteados por el Sindicato de Maestros de Escocia. There are many. Okay. Oh, okay, all right. There are many criticisms of PISA, the universalist, the transnational assessment. Hay muchas críticas sobre PISA acerca de la evaluación universal. These include criticism about the educational and cultural limitations of the survey. Estas incluyen críticas sobre las limitaciones educativas y culturales de la encuesta, las cuestiones acerca de las limitaciones metodológicas de la encuesta, las preguntas de lo que realmente mide PISA. Issues about the survey's methodological limitations. Temas acerca de que están muy limitados. Questions about what PISA actually measures and concerns about political influence and interference. Y también acerca sobre los argumentos de que estos exámenes tienen una influencia de diferentes puntos que en realidad en la accidentada geografía nuestra una evaluación uniforme no será ideal para tener resultados satisfactorios. I'm going to continue Peter's speech by sharing with all of you a report from Scotland about that PISA, P-I-S-A, in Chinese to show some international solidarity. Ahora continuaré esta conferencia de Peter compartiendo un poco sobre este reporte de Escocia sobre PISA. Lo hará en chino para mostrar una solidaridad internacional. 经济合作发展组织产生成国际标准测试，检测的是对社会关键性作用的知识和技能。然而，批评者认为，仅2个小时的测试，学生仅仅用一支笔和几张纸完成，是不可能起到这样的作用的。Mientras la OCDE afirma que PISA evalúa el conocimiento y las habilidades que son esenciales para la plena participación en la sociedad, los críticos argumentan que una prueba que dura solo 2 horas y que se completa con un lápiz y un papel es poco probable para evaluar estas cosas. 还有一些批评者认为，不同的国家存在不同的生活方式，所以测试中体现的文化偏见性将对一些国家的学生产生极为不利的影响。También argumentan que en la vida real será diferente en los distintos países y que este sesgo cultural pondrá en desventaja a los estudiantes de algunos países. 还有一些人认为，国际标准化测试将引领教育的国际标准化趋势。 Algunos sugieren que PISA dará lugar a una mayor normalización de la educación internacional. 而伴随这一趋势而来的另一个问题即将产生：标准化的模式将更加贴近那些对经济合作组织产生影响更多的国家的实际，例如美国、英国、澳大利亚。 Una preocupación particular es que habrá una mayor estandarización de los países que tienen la mayor influencia sobre la OCDE y sus prioridades de trabajo, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. 还有一些人认为，国际标准测试的形式以及学生对题型的理解程度、熟悉程度，将对测试的结果产生很重大的影响。 Algunos sostienen que el formato de las pruebas PISA y la familiaridad de los estudiantes con los tipos de preguntas afectarán los resultados de la prueba. 例如，有一些学生因为参加了多次测试，对测试的题型更加熟悉，会在测试中有更好的表现。 Los estudiantes que están acostumbrados a responder las pruebas tipo PISA y que se sientan regularmente a hacer estas pruebas son propensos a obtener mejores resultados que los estudiantes que no están familiarizados con tales asuntos o entorno de prueba. 另外，国际标准测试的政治性也成为一个极富争议的问题。测试结果的公开性会进一步促进测试的推行，扭曲教育政策，歪曲教育重点。 Una de las principales críticas de PISA es que es abiertamente política en su naturaleza y la notificación de los resultados de los estudiantes en forma de tablas de clasificación alienta esta práctica, distorsionando las políticas educativas y sus prioridades.
例如，许多教育政策的指向标成为对国际标准测试成绩的提升，也就是说，针对测试的高效教学。Por ejemplo, algunos gobiernos tratan de introducir políticas que mejorarán el rendimiento en PISA, enseñar con eficacia a la prueba PISA. 同时，在政府层面，国际测试的表现成为变革政策的依据，推广那些政策与政府意识形态相对应地区的政策措施，成为一种趋势。Los gobiernos también utilizan el rendimiento en PISA para justificar la necesidad de un cambio de política y las políticas de los cherry picking, de los sistemas de los high performing, que reflejan su posición ideológica. 总而言之，教师要支持可持续的政策形式，用以代替新自由主义资本主义的经济增长，作为唯一重心的形式，为子孙后代保护自然资源、保护生态环境和生物多样性，支持服务于社区的经济，支持草根民主，也就是参与的、直接的体现反对种族歧视、反对性别歧视、反恐怖、同性恋的教育学。尊重多样性，从后父权主义观点出发做起。En resumen, los maestros deben apoyar alternativas sostenibles al capitalismo neoliberal, con su énfasis en el crecimiento económico, proteger los recursos de la naturaleza para las generaciones futuras, proteger los ecosistemas y ayudar al apoyo de la biodiversidad, apoyar a una economía basada en la comunidad y la democracia de base, que incluye las formas participativas y directas, encarnan pedagogías antirracistas, antisexistas y antihomofóbicas, que respeten la diversidad y el trabajo desde una perspectiva postpatriarcal. 在这里，我们不会过多的陈述批判教育学，或者是说大众教育的实践。我们只在这里，要强调的是，这些有益的实践往往来自于学生的实践。学生利用批判的语言来检测他们自己的经验的透明性，也就是说，语言作为一种增能的工具，学生增能之后，挑战主流社会对于他们经验的独断诠释。在这一过程当中，学生将自己的经验与更大的范围，与更大的社会环境连接起来，利于当地的、地区的、国家的，以至于全球范围的连接。No voy a resumir aquí los imperativos y las prácticas de la pedagogía crítica o de la educación popular, excepto para decir que estos enfoques construyen a partir de las experiencias de los estudiantes y emplean idiomas que ayudan a que los estudiantes interroguen la transparencia de sus propias experiencias, es decir, idiomas que permiten a los alumnos cuestionar la interpretación de sus experiencias y los ayudan a conectar sus propias experiencias e historias a situaciones más amplias, tanto locales, regionales, nacionales y globales en su alcance. 教给学生辩证思考的能力至关重要，利用历史唯物主义的观点分析他们自己的社区以及他们的学校与社区的关系等等。Creo que es importante dar a los estudiantes la oportunidad de pensar dialécticamente y emplear una perspectiva materialista histórica en el análisis de sus propias comunidades y las relaciones en sus barrios y escuelas. 也就是说，不仅仅教师需要成为具有批判意识的研究者，他们也要提供给学生获得研究技能的机会。No solo necesitan profesores para convertirse en investigadores críticos, sino también deben dar a los estudiantes la oportunidad de adquirir habilidades de investigación. 教师有很多现成的理论武器可以加以利用，例如针对残疾人的批判研究、批判的民族志、女权主义理论、批判的种族理论、后殖民主义理论、从权力殖民性出发的去殖民学校的相关作品等等。Hay un montón de perspectivas teóricas que los profesores pueden elaborar sobre estudios de discapacidad crítica, la etnografía crítica, la teoría feminista, la teoría crítica de la raza, la teoría postcolonial y la obra de la nueva escuela decolonial, que trabajan con la premisa de la colonialidad del poder. 同时，解放神学对理解国家权力作为一种社会罪恶形式做出了卓越的贡献。Además, la teología de la liberación ofrece una fuente tremendamente rica de comprensión del poder del Estado como una forma de pecado social.
归根结底就是鼓励教师成为跨学科的公共知识分子，成为 Henry Roux 所说的公共教育者。Lo que viene es alentador para los profesores para convertirse en intelectuales públicos, transdisciplinarios, que se dedican a lo que Henry Giraud ha llamado pedagogía pública. 教师在成为公共教育者的过程当中，可以学习和借鉴委内瑞拉玻利瓦尔革命的经验和实践。Los profesores pueden aprender mucho de la revolución bolivariana en Venezuela, en ser pedagogos públicos y el trabajo que se realiza en las misiones. 那里学生的经验与社区的发展规划紧密相关。 Aquí los estudiantes conectan su aprendizaje para trabajar en proyectos comunitarios. 学生的学习过程与家庭和社区的生活改善问题紧密相关。 Todo aprendizaje está conectado a mejorar la vida de las familias y los grupos sociales. 所以这一切都需要以实践哲学作为一个指导。 Toda esta actividad requiere la adopción de una filosofía de la praxis. 这将成为我们需要采取的一个立场。 Se trata de una disposición que se adquiere. 有一种观点认为，我们首先具有批判意识，然后产生革命活动。这种说法是没有道理的。事实上，批判意识不是革命行动的前提条件，而是革命行动的一个重要结果。 Se trata de una disposición, no viene de convertirse en críticamente consciente y luego entrar en la actividad revolucionaria. De hecho, la conciencia crítica es más bien un resultado de la actividad revolucionaria, que una condición previa para ello. 革命造就批判学者，批判学者发动革命，二者同时进行，相互促进。 La revolución hace que los educadores críticos, como educadores críticos, hagan una revolución. 切格瓦拉教育我们说，革命活动以及与之相伴的社会方式，同时在美学方面、伦理学方面，以及意识形态方面，体现造就活跃的主体和实践的主体。 Como el Che nos enseñó, las revoluciones producen subjetividad y agencia estéticamente, éticamente e ideológicamente al mismo tiempo las nuevas relaciones sociales de producción. 麦克拉伦将之称之为主导实践主体，为建设一个激进的、崭新的未来而战的实践主体。 Yo llamo a esto agencia protagónica, una agencia para la construcción de un nuevo futuro radicalmente. Un aplauso para ellos, por favor.